Historias que inspiran, estrategias que transforman y mapas para navegar el mundo financiero. Esto es GrowHub Talks, las estrategias que buscabas ahora en un podcast. Comencemos. En el episodio de hoy nos acompaña Cato Felán III, socio gerente de la hoja Capital Partners. Cato cuenta con más de 20 años en gestión de activos. Acompáñanos a explorar su trayectoria. Comencemos. Bienvenido, Cato. Es un honor tenerte aquí en GrowHub Talks. Lo primero que quisiera que me cuentes es tu nombre, me llamó mucho la atención y es Cato Felán III. Claro que sí. Si nos puedes contar un poco, suena muy aristocrático además. Sí, bueno, sí, mi nombre completo es Catarino Felán III, pero todos me llaman Cato. Mi papá se llamaba Cato también, y mi abuelo, él fue yo nunca lo conocí porque se murió antes que nací yo, pero sí, mi abuelo se llamaba Catarino también. Pero mi papá y yo nos llaman Cato. Coméntame un poco, el interés por el mundo financiero, por este tipo de empresas, de inversión, ¿te viene de familia o es algo que surgió en tu propia experiencia de vida sin relación a... No, yo soy el único financiero en mi familia. Fui el primero que graduó de una universidad aquí en Estados Unidos. Eh, no, realmente me llegó mi interés en el lado financiero empezó cuando, como empezó todo el Internet en los noventas, ¿no? Porque había mucho crecimiento de las empresas, pero esas empresas todavía eran privados, ¿no? Y había mucho crecimiento, mucha inversión. Y realmente no entendí, no sabía mucho de eso, porque era otro rango, otro rumbo de mi vida que nunca había explorado. Y es como empecé en las finanzas, ¿no? Porque creía que había muchas oportunidades en eso y tenía unas habilidades y una red amplia para ayudarme a entrar a ese negocio, ¿no? Porque vine del lado de política, de relaciones públicas, que para vender, ¿no? Para vender cualquier producto necesitas como un mensaje consistente que sea relevante para el inversionista, para tu audiencia. Y empezando con la política de relaciones públicas, eso realmente fue mi trabajo, ¿no? Tratar de entender qué está pensando la audiencia y entregar un mensaje de tu producto, tu solución, tu iniciativa, que les convenciera a pensar como tú. Entonces, vienes de la cantera política, se podría decir. Sí, sí, como mi primera pasión es la política. Viví en Washington, D.C. como 2 años trabajando en el capital ahí, pero ya después de 2 años lo dejé. Todavía está adentro mi corazón como mi pasión, pero no como vocación, como trabajo, porque no me gustaron como los valores. Yo también ahí he tenido he pertenecido a una Secretaría Nacional de Comando Universitario en su momento en el Perú, ¿sí? Entonces, de ahí en una secretaría de doctrina, entonces he estado metido sobre todo en el lado teórico y de pensamiento, que es lo que más me gusta, y es lo más interesante, ¿no? O sea, en política, sé que nos estamos desviando un poco, pero en política existen varios tipos, ¿no? De políticos, fuera del ala que sea, de izquierda, derecha, lo que sea, pero está el militante, está por otro lado el activista, o sea, es el que mueve masas, es el que eh, se podría decir el ideologizado, más que el ideólogo, ¿no? Que repite tres, cuatro, cinco cosas de manera muy estructurada y convence. Y está el teórico, que es el encargado de estar pensando diferentes maneras de aproximarse y responder al tiempo, ¿no? Es bien interesante el tema de la política. Sí, y realmente la cultura es muy parecido en todo lo que estamos haciendo, ¿no? Hay una persona que toma la decisión, hay mucha gente alrededor de ellos que les ayuda a entender los temas y qué están pasando. Es muy parecido de llegar a alguien que, como una oficina familiar o un fondo, hablando con el CIO y después los analistas,
tienes que convencer mucha gente para invertir contigo, no solo siempre no es una persona, ¿no? Es mucho, es una comunidad que invierte contigo y conmigo y realmente esas herramientas, estas habilidades que aprendí en el lado política me ha ayudado muchísimo, me ha ayudado muchísimo en mi carrera. Y Cato, en 2018, con tu socio ingresaron, bueno, comenzaron a ver todo el tema de la hoja Capital Partner, si no me equivoco. Sí, bueno, ahí empezamos 2018 con La Hoja, que era La Hoja LLC, era la marca que quería lanzar y era el vehículo donde yo aprendí de los mercados privados, ¿no? Ayudé a inversionistas a conseguir investigar inversiones en Estados Unidos y también ayudé a muchos emprendedores a conseguir capital de inversionistas de América Latina y es como realmente empecé a entender qué son los riesgos y los valores y los beneficios de riesgo capital, de crédito privado, de VC, lo demás, ¿no? Era aprendizaje como mi MBA, pero al lado de emprendedor. Pero también mencionas en la hoja Capital Partners que se centran, bueno, que es un poco lo que me has ido comentando, ¿no? En asociaciones, gestores de fondo, inversiones alternativas. Entonces, por lo que entiendo, y que se parecen en ese sentido como nosotros hemos ido viendo las cosas, es el mercado latinoamericano como cliente y el mercado, no sé, pues americano como el proveedor. Sí, 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 estoy diciendo como, eso fue como eh, mi primera iniciativa, ¿no? Vincular fondos privados de Estados Unidos con inversionistas de América Latina. Porque lo que pasa ahora es que hay las empresas grandes como BlackRock, KKR, Carlyle, los demás, están lanzando fondos aquí y tienen mucha llegada, mucha demanda, pero son fondos enormes de 20, 30 billones de dólares. Y realmente no hay mucha alfa, no mucho rendimiento superando los otros índices. Y como el lado de private equity, cuando todos empezaron, fondos como Apollo Global Management, como KKR, los demás, habían fondos más pequeños, donde podías realmente tener influencia sobre el emprendedor, la empresa que estás invirtiendo, pero ahora esos fondos tienen miles de inversiones. Y son más como índices de fondos privados, de empresas privadas, que realmente no te están dando un rendimiento apropiado por el riesgo que estás tomando, ¿no? Y lo que me dedico es dos cosas, ¿no? Esos fondos de Estados Unidos para inversionistas fuera de Estados Unidos. Y lo que hago es soy GP de varios fondos que les ayudo a captar capital, pero también ayudo a estos fondos entre 1 billón y 15 billones de dólares entrar a los mercados latinos, ¿no? Entrar a México, entrar a Brasil, a Chile, Colombia, y entender qué son las estructuras que necesitan y los mensajes que tienen que entregar y la audiencia y todo muy enfocado en el inversionista que no está en Estados Unidos. Y lo que hago, hay dos cosas, ¿no? Construyo unas notas que cotizan en bolsas fuera de Estados Unidos y fuera de América Latina, que cotizan en bolsas como Suiza o Viena, que están domiciliados en lugares como Irlanda y Luxemburgo, donde la mayoría de los fondos y los ETFs están domiciliados para inversionistas fuera de Estados Unidos. Y yo utilizo la misma estructura que utiliza BlackRock para mis fondos, para estos ETFs que cotizan en estas bolsas, que son trackers para los fondos privados subyacentes. Y nosotros, no sé si fuimos los primeros, pero éramos los 2 o 3 primeros de lanzar uno de esos para un fondo de Estados Unidos. Lo que hacen ustedes es tener como que un vehículo especial, un SPV, no sé, pues en Luxemburgo. Más en un SPV porque es una estructura que nos deja invertir en bueno, podemos invertir en un fondo o podemos invertir en varios fondos dependiendo en la estructura y la nota que construimos. Pero no es un SPV, lo que pasa es que en un SPV sí puedes hacer eso. Sí, bueno, el SPV sí, pero todavía tienes los mismos desafíos y retos para invertir, ¿no? Tienes que transferir tu plata fuera de tu cuenta, de tu banco, a un banco de Estados Unidos.
Lo que hago yo es que esta nota una nota que cotiza en bolsa, que está dentro de la cuenta de corretaje, que lo compras con un CUSIP o ISIN, como un bono internacional, que todo queda dentro de la cuenta y tiene como NAV y precio que puedes ver en tu pantalla, puedes verlo en Bloomberg. Ese bebé todavía no es muy transparente, ¿no? Claro, porque es un alternativo, exactamente. Sí, ese es un alternativo que todos están utilizando ahora, está muy, muy en demanda ahora y en Estados Unidos están lanzando fondos públicos que tienen préstamos privados adentro, ¿no? Eso es lo que está pasando. Y yo pensaba, como trabajé por iShares por muchos años, yo pensaba que los ETFs iba a ser lo mismo que hicieron para oro, para petróleo, para cosas que eran muy difíciles para invertir. La estructura del ETF facilita mucho. Qué interesante. Entonces tú lo que distribuyes son las notas que tú mismo o estructuras, pero que tienen como subyacente estos fondos que tienen un alfa superior o tienen un alfa respecto a los índices de referencia. Sí, y la idea realmente era tener estos fondos extranjeros, pero que sean locales para el inversionista local para comprar. Puedo registrarlo con el CMBB aquí en México, o en Brasil, o Colombia, para que cualquier inversionista mexicano lo compra. Para la parte fiscal lo traten como un bono doméstico, no como un bono internacional. Y eso lo hacen comprando el instrumento que ya está cotizando en la bolsa de Viena, por ejemplo. Sí, creo que es la ola que viene para los mercados privados para inversionistas fuera de Estados Unidos. También viene Estados Unidos también, pero es un poquito, es diferente porque las reglas en los mercados capitales de Estados Unidos son diferentes que los mercados capitales fuera. Ah, qué interesante. Eso de ahí es importante. Y los fondos, tú por ejemplo, ¿qué analizas para aceptar un fondo o qué requisitos mínimos le pides a un fondo para tú aceptarlo dentro de tu estructura? Sí, bueno, hay dos criterios. Uno es que trato de ofrecer mi experiencia, mis recursos, conocimiento a fondos locales chiquitos, ¿no? Recién está empezando, su primer o segundo fondo. Fondos chiquitos como un fondo de VC que compra piezas de arte. VC de Brasil que invierte en compañías de Web3 y blockchain y todo lo demás, ¿no? Eh, los otros fondos de crédito privado y capital privado son mucho más grandes, ¿no? Como segundo, tercer, cuarto fondo, que ya el gerente ya está manejando más de $1 billón. Y el criterio para mí, el primero es, la mayoría de los inversionistas que yo conozco están buscando como tasa, ¿no? Dividendo, ¿no? Recibir un pago mensual o trimestral, pero para que reciben como flujos, ¿no? Eh, y es decir, en la mayoría de mis fondos tengo cuatro que producen dividendo, ¿no? Producen tasa, son de crédito privado de varios riesgos y tamaños y también alternativos que invierten en minería de activos digitales como Bitcoin y los demás, pero todos generan un tipo de tasa que paga cada mes o cada trimestre. Y la otra parte son fondos de private equity que son muy innovadores, ¿no? Que están dando acceso a una categoría, una industria que realmente es difícil encontrar. Uno es como un fondo de deportes profesionales de Estados Unidos, que invierte en fútbol americano, que invierte en béisbol, invierte en hockey, invierte en básquet. Eh, y esos industrias, esos deportes y esos equipos tienen rendimientos que no están correlacionados con mercados capitales, ¿no? Están relacionados con el crecimiento de la marca, de la audiencia global, y es un tipo de inversión que realmente no mucho tienen acceso. Lo que hago también es que consigo estos fondos, tengo como un portafolio que quiero ofrecer a mis inversionistas que tiene varios riesgos y tamaños de riesgo y rendimiento y lo demás. Y después negocio varios términos que están a favor para mis inversionistas, ¿no? Que son menos gastos, más carry para nosotros, oportunidades de
convertir con ellos. Trato de ver cómo puedo favorecer la inversión para mis inversionistas para que captan mejores rendimientos para ellos. Y ahí entrando por lo que veo, y ahí me corriges si no estoy en lo correcto, tú vas más a un mercado de private equity y deuda privada para generar flujo, sobre todo de proyectos medianos. Y respecto al mercado de capitales, ¿también lo ves o...? Sí, porque, bueno, todo está basado en el vínculo entre fondos que cotizan en bolsa como ETFs y mercados privados. Realmente es como el tema en sí que hago, ¿no? Y tengo fondos que utilizo esas notas, que esos fondos que no tienen liquidez, ¿no? Vas a estar ahí como 7, 8, 9 años dentro del fondo y puedes salir. Sí puedes salir como en el mercado secundario, pero te tienes que conseguir el propio comprador de eso, ¿no? Tengo otros que tienen como liquidez cada año, ¿no? Y también tengo otros que tienen liquidez cada trimestre. Y también tengo una empresa, una firma de Estados Unidos que acaba de lanzar una nota, un ETF que cotiza en la bolsa de Estados Unidos, pero que también está comprando préstamos privados. Y que da la misma como exposición, pero en varios términos de liquidez y de tasa. Este fondo está líquido diario, puedes entrar y salir cuando quieras, y tiene un rendimiento alrededor de 8 o 9%. Al otro lado, que tiene una liquidez que no puede salir en 2 o 3 años, y está dando rendimientos alrededor de 14%. Y lo que trato de hacer es tener un portafolio donde puedo hablar con un fondo, con una oficina familiar, con un asesor independiente, para tener algo para sus clientes. Dentro del mundo de las inversiones, ¿en qué momento es de que tú decides o qué fue lo que te llevó a decidir voy a emprender mi propio camino? Uf, sí, tuve una carrera muy exitosa en el lado de gestión de activos, ¿no? Trabajando para empresas grandes como Fidelity Investments y Putnam Investments en el lado de fondos mutuos. 2008 me fui al lado de ETFs con iShares y BlackRock, que nos compró BlackRock, y después Dimensional Fund Advisors. Y he trabajado para las mayores empresas, mejores empresas en el lado de gestión en el mundo, ¿no? Cuando entré, Fidelity era el fondo más grande del mundo. Cuando entré con iShares y BlackRock, eran los más grandes del mundo. BlackRock sigue siendo el más grande del mundo. Pero lo que pasa es que en el mercado de capitales y fondos mutuos, BlackRock, Vanguard y State Street están capturando el 90% de los activos, ¿no? En cada dólar, 90% va yendo a esas tres empresas. Y en el lado privado es mucho más abierto. Y yo quería competir en un mercado que sea mucho más abierto. Y el mercado privado, específicamente en el lado donde yo me dedico, ¿no? En asesores financieros, oficinas familiares, banca privada, Afores, ¿no? Eh, Afores sí ya tiene acceso a todo, pero todo lo demás en el private wealth no tienen acceso a todos estos tipos de productos, ni los conocen porque hay miles de productos, ¿no? Alrededor del mundo. Lo que trato de hacer es hablar con mi audiencia, con mi target, con mis clientes, qué necesitan ellos, qué están buscando, qué está de moda, cómo puedo conseguir algo que sea atractivo para ellos y con qué términos puedo negociar para que sea mejor para mis inversionistas. Por ejemplo, si un fondo, y ahí eso levantando, como se dice siempre, hay que levantar los sesgos, y ahí va mi sesgo, obviamente, yo como gestor de fondo y ahorita con mi empresa, que comenzamos como Family Office, estamos lanzando dos fondos regulados en Gibraltar, uno de renta variable y otro de private equity. Entonces, de frente, así como director, bueno, dueño de dos fondos y gestor del de renta variable, ¿qué es lo que para alguien que está comenzando recién en el mundo de los fondos regulados, porque antes ya hemos gestionado, pero como Family Office, más de ese lado, por ejemplo, para
conversar con un empresario como tú que distribuye fondos. Porque son dos caras, ¿no? Tú estás del lado de distribución y, por ejemplo, yo estoy del lado de gestión. Sí, realmente yo no soy la persona que evalúa, investigue cada inversión, ¿no? Yo soy la persona que busca la plata, ¿no? Como dices, son actividades muy distintos y muy diferentes. Lo que vi mucho cuando empecé en este negocio como emprendedor y buscando empresas para invertir, es que vi que muchas empresas empiecen a buscar plata para crecer y la persona que se dedica a esa, que sea el CEO o lo que sea, es un trabajo total, ¿no? Es toda una chamba, 100% de tu tiempo para hacerlo y, y eso no deja que la empresa crezca, ¿no? Porque sí, siempre están buscando plata para el próximo cosa, la próxima etapa, ¿no? Y es como entran como, no pueden salir de eso, siempre están tratando de buscar más plata, pero si se dedicaban más en su propia empresa y vender su producto y todo lo demás, pudiera ser mejor, pero yo entiendo, ¿no? Necesitas plata para crecer y todo lo demás. Pero sí, es un conflicto enorme que veo en muchos emprendedores que sí necesitan plata para crecer y siempre tratan de buscar más plata, pero después de un tiempo ya se dedican demasiado en eso. Y lo que es lo que hago yo, y trato de decir que, mira, vamos a hacer un vínculo, tú ya sé que tú puedes manejar esto, puedes investigar, puedes analizar y puedes invertir en la mejor forma y que te dedicas a eso. Hacemos el vínculo y yo me dedico a la parte de levantar capital. Y yo me dedico 100% a eso, ¿no? Todos los flujos, todos los procesos, los sistemas, todo el marketing, todo. Sí, yo creo que eso es importante. Y ahora que hemos hablado del emprendedor, es algo que yo aprendí muchísimo también. La empresa la comenzamos con mi esposa, ha ido creciendo, han venido otros socios, pero una de las cosas es cuanto menos enfocado estás, que suele ser al principio, menos creces y más necesidad tienes de un esfuerzo desmedido a lo que tú decías, ¿no? Buscar el día a día, cuando tú te das cuenta de que puedes generar sinergias, te puedes especializar en algo, ser bueno en eso y generar sinergias para que tu negocio comience a crecer, es que pasas a un siguiente nivel. Que es algo que yo creo que te lo da la experiencia, o sea, ningún libro, ningún curso, o sea, al final es el caerte y mientras te vas cayendo, también vas haciendo contactos, vas haciendo relaciones y vas creciendo. Nosotros, mira, empezamos con la hoja como advisory, la hoja LLC para empezar en el mercado privado. Después, en 2020, lanzamos un fondo de fondos de crédito privado. Y no, levanté como $1,500,000 para lanzar ese fondo. Y mira, justo como dentro de 6 meses, 7 meses, dije, bueno, con toda la plata que tengo ahora, puedo seguir como un año más, ¿no? O trato de conseguir el doble, ¿no? Tengo 1,000,000, consigo otro 1,000,000. Sí, mis expectativas para crecimiento son diferentes. Pero haciendo eso, no estoy dedicando tiempo al fondo. No estoy dedicando, estoy levantando capital para la empresa y no estoy dedicando el tiempo para el fondo. Y como yo siempre, es todo lo que hago, ¿no? Me dedico a eso. Me di cuenta, no, tengo que enfocarme más en este lado porque si no hago esto, no importa cuánto plata que estoy levantando para la empresa. Si no tengo producto, si no tengo solución, si no tengo demanda en el mercado, algo está pasando, ¿no? Y tengo que enfocarme en eso para realmente escuchar lo que está pasando, ¿no? Y eso sí es difícil verlo y es difícil como salirte de rumbo y decir, wow, tengo que hacer algo diferente, ¿no? Porque sí tengo éxito en esto, pero si no tengo un éxito en este lado, nada va. Hay un tema que a la hora de estar viendo un poco tu perfil, me di cuenta que te interesa muchísimo. Es el tema de la diversidad y el acceso al capital. Entonces, ¿de qué manera
¿tú consideras que puede haber algún tipo, no sé, pues de dificultad al acceso de capital o crees que hay algún tipo de desigualdad respecto al acceso al capital? Porque he visto que es un tema que has tocado en otros espacios, entonces me gustaría hacer la pregunta lo más abierta que pueda, porque si comienzo a ajustarla mucho, al final sesgo tu respuesta. Entonces prefiero... Sí, sí, hablo mucho de eso, pero es muy enfocado en una parte, ¿no? Es lo que he visto en mercados privados, que muchos hablan de dar acceso a todos, pero en el lado de finanzas y de inversión, hay un nivel de conocimiento que necesitas para hacer ese tipo de inversión, ¿no? Hay un nivel de patrimonio que necesitas para hacer ese tipo de inversión, ¿no? Y para mi negocio, para mi visión, es diversidad y acceso. Es si ya tenemos gente que están en el criterio de un accredited investor, qualified investor, algo así, quiero que todos ellos puedan conseguir acceso a los productos innovadores, exclusivos, únicos, lo demás. Y hay otras maneras para gente que no lleguen a ese nivel de patrimonio y conocimiento. Pero primero yo creo que todos que califican como inversionista acreditado o calificado, eh, dar acceso a ellos, primero a tener acceso y ofrecer acceso y exclusividad a cosas que realmente no podían invertir. Porque gente que tiene más de 30 millones de dólares como oficina familiar o demás, tienen todas las estructuras y todos los abogados y notarios para manejar todo. Pero tienes menos de 10 millones o menos de 1 millón, es muy difícil, es muy complicado. Y es lo que estoy tratando de hacer, ¿no? Es dar acceso para gente que tiene patrimonio de más de $500,000 o $1,000,000 que tienen acceso a estas cosas, que realmente gente que tiene 10 y 20 millones tiene acceso, pero el resto no. Esta gente sí está trabajando, estos son nuevos fuentes de patrimonio que no tenían acceso antes y eso es lo que estoy tratando de hacer. Y el otro lado es para el ecosistema de emprendedores y de VC, invierto mucho tiempo, ¿no? Hablando con grupos, cómo levantar capital, qué es el proceso, cómo puedes encontrar tu inversionista ideal, ¿no? Es lo que hago, porque hay dos cosas. No creo que todos necesitan acceso a estos tipos de productos, ¿no? Hay niveles, ¿no? Hay que empezar con bonos, con CETES, con ¿no? acciones públicas y demás, y después estás llegando a otros niveles. Pero ya gente que está invertido en mercados públicos, creo que es muy buen momento para agregar mercados privados a sus portafolios, porque el mundo está cambiando. Ya vemos que empresas no se están cotizando en bolsa tanto como antes, como al principio de este milenio. No, hay menos empresas que están cotizando en bolsas. En México, hace 20 años teníamos como 130 empresas, ya tenemos 120. Está disminuyendo, no está creciendo. Pero sí que hay mucha oportunidad para inversiones privadas todavía. No, y además que, como mencionabas antes, lo interesante de las inversiones privadas en general es de que te permiten tener muchas veces ganancias superiores a lo que puedes encontrar en el mercado organizado. Sí, porque hemos visto para las empresas más grandes, bueno, esto viendo como Estados Unidos, la mayoría de las empresas que cotizaron en bolsa en los últimos 20 años no han superado su valorización del IPO, ¿no? No, muy pocos. Y enfocándonos, si tú le tuvieras que dar un consejo para emprendedores hispanos como nosotros, ¿qué consejo le darías? Porque, y esto es algo que sí he visto, por ejemplo, si tú vives en Estados Unidos, el acceso como ciudadano estadounidense que tienes a capitales de ángel, capitales de riesgo, es bastante mayor. De hecho, Jeff Bezos, cuando le preguntan por qué crees que la meca del emprendimiento es Estados Unidos, una de las razones por las que él dice que es así
es justamente por la estructura o la base que ya tienen como sociedad para apoyar el emprendimiento en temas de impuestos, en temas de financiamiento. Entonces, para un emprendedor hispano, ¿no? ¿Cómo superar esa valla y poder competir con otros países? Como, bueno, en finanzas sería con empresas de Reino Unido, de Estados Unidos o de Alemania, ¿no? Sí, mira, la ventaja que tenemos ahora son las redes sociales, ¿no? Y si te enfocas en redes sociales para ampliar tu marca y que la gente que te conoce, puedes disminuir ese gap, ¿no? De llegada y acceso a capital. Yo invertí mucho cuando empecé con esto en mercados privados. En 2018 tenía como 1,500 seguidores en LinkedIn. Amigos, ¿no? De mi carrera, los conocí, pero en 2019 empecé a dedicar mucho más tiempo en redes sociales, en LinkedIn más que todo, y ahora tengo más de casi 20,000 seguidores. Cuando pasé 10,000, pude conseguir cualquier gremio que quería. Era como validación social, ¿no? No importaba cuánto estaba manejando, cuánto había levantado, pero solo el acto de tener como 10,000 seguidores podía conseguir cualquier gremio que quería. Y creo que eso es una de las ventajas que tenemos ahora, ¿no? Las redes sociales. Porque no hay personas como nosotros, hispanos y los demás, y tampoco muchos emprendedores alrededor que pueden captar toda esa plata que necesitan para su empresa de su red personal ni profesional. Y necesita sistemas y procesos para el seguimiento, para lead generation, para todo. Pero la tecnología nos ayuda con eso ya, ¿no? Ya tenemos sistemas para que puedes tener 3, 4 reuniones al día con inversionistas calificadas para ti, ¿no? Hay muchos servicios, hay muchos productos y soluciones que pueden ayudar en eso. Y también puedes hacerlo orgánico, ¿no? Puedes dedicar 1 hora cada día a tus redes sociales, conectar con gente que quieres conocer, postear ahí, comentar en sus cosas. Así puedes tener como una relación virtual con mucha gente, y cuando sales con tus productos, con tus soluciones, ya vas a tener una audiencia mucho más amplia para llegar a ellos. Y eso sí ayuda porque no, ya he tenido una carrera muy exitosa, amplia, con mucha gente adentro, mucha audiencia, eh, pero cuando me dediqué al lado de redes sociales y los sistemas de seguimiento que construí, cambió todo, eso todo cambió. Sí, yo creo que eso de alguna manera ha aplanado bastante la capacidad que tienen los emprendedores de llegar. Claro, porque no hay nadie que puede conseguir toda la plata que necesitan para su empresa de su red personal. Nadie. Nosotros no, yo no pude. No, no es imposible. Y además que esa es otra cosa que yo creo que es un error muy grande, es pensar de que con tu propio capital o con el capital de tus socios o demás vas a poder realmente escalar tu negocio. O sea, con eso realmente es muy pequeño. La única manera es a través de deuda, sea deuda privada, sea deuda institucional. O sea, al final de cuentas es así como tú escalas y puedes crecer, ¿no? Y ese es el mundo de las finanzas, en el fondo, es el apalancamiento a través de inversionistas, a través de la banca, a través del broker, sea cual sea el mercado en el que estemos, es la manera, ¿no? Y también es importante entender cuando empieces, estás hablando con gente que está en tu ambiente, ¿no? Con años y con experiencia, cada año es diferente, estás llegando a otros tipos de personas. Si empezaste, estás hablando con analistas, y después con directores, y después con el socio director. Toma tiempo, ¿no? Porque cuando ya estás empezando, realmente no tienes todas las respuestas que necesitas, el conocimiento que necesitas. Hay preguntas que te hacen que no
tienes ni idea cómo responder, ¿no? Y es tiempo, experiencia que necesitas para realmente conseguir ese nivel de plata, de capital que necesitas. ¿Qué crees que va a ser el futuro? Primero, acotado a lo que haces actualmente, que es el tema de inversiones alternativas, private equity, todo lo que hemos hablado. Y como segunda parte de la pregunta, respecto a nuestra industria en general, con todo esto de los robo-advisors, con todo esto de estructuras, o sea, ya hay hasta sistemas que te crean, lo pongo entre comillas, ETFs a la medida, o sea, que en el fondo es un conjunto de activos y te arma tu ETF, Pepito Pérez. Necesitamos la tecnología, necesitamos inteligencia artificial, porque hay mucha gente alrededor del mundo que no tienen acceso a asesores financieros porque el costo es mucho para ellos, ¿no? Y con la tecnología, automatización y con inteligencia artificial, podemos ofrecer un servicio con gastos muy bajos que sea muy útil para ellos, ¿no? Y con inteligencia artificial puedes conocer todo del inversionista. Si tiene casa, qué nivel de impuestos, hijos, todo. Y realmente ser un portafolio muy personalizado a esa persona con inteligencia artificial. Realmente no puedes hacerlo como una persona dedicando a cada persona. Y cuando estás manejando portafolios así, tratas de tener como 3, 6, 5, 4, 5, 6 portafolios que todos van en esos, ¿no? Riesgo, mucho riesgo, menos riesgo y todos van en esos divisiones, ¿no? Pero con inteligencia artificial y con ETFs puedes construir un portafolio que sea adecuada para gente que tiene $50,000 para invertir, $20,000, $10,000 para invertir. Y creo que eso lo necesitamos porque no vamos a tener menos sistemas y recursos para mantener nuestros ingresos, ¿no? El Social Security de Estados Unidos, no sé si vamos a tener eso entre 10 años, 10 años, ¿no? Y eso no va a funcionar. Y la gente tiene que preocuparse de cómo cuidarse cuando están retirados, cómo cuidar sus padres, sus papás, sus hijos, lo demás. Y inversiones en mercados capitales tienen mejor rendimiento que bonos y lo demás, pero necesitan algo que sea confiable, que pueden confiar en ello y creo que la tecnología nos ayuda en eso. Y necesitamos eso, necesitamos mucha más gente que están invirtiendo en el mercado, pero en varios niveles, ¿no? No solo los más ricos del mundo, porque ellos buscan cosas muy específicas, ¿no? De los demás. Y creo que es una tendencia que necesitamos para todo el mundo, ¿no? Hay gente que están enfocando en eso aquí en México, en Estados Unidos, en Chile, Colombia, alrededor del mundo, ¿no? Y eso sí es importante ofrecer más acceso a inversiones a gente que no tiene tanta patrimonio para hacerlo. Y la otra parte de la industria es que nosotros, todas las empresas, tienen que invertir mucho en inteligencia artificial y automatización, ¿no? Yo estoy desarrollando un agente de inteligencia artificial que sea como eh, una persona de ventas para mí, ¿no? Puede contestar cualquier pregunta de la empresa, de cualquier fondo que tenemos, agendar una reunión conmigo, con los gestores, enviarles información de documentos y todo lo demás. Y cuesta mucho para desarrollarlo porque tiene que contestar de la manera apropiada todo el tiempo, 100%. Pero eso sí ayuda mucho, ¿no? Porque ese bot la gente puede hablar con miles de personas al mismo tiempo, ¿no? Y eso es una disminución de gastos, de costo para la empresa. Y yo creo que hay muchas cosas que puedes automatizar en el lado financiero. Y eso va a ayudar que los gerentes, los socios pueden enfocarse en la parte de donde ofrecen mejor valor agregado a la empresa o al inversionista, ¿no? Si yo no tengo que hacer todas las cosas cotidianas todos los días de agendar reuniones, enviar mensajes y todo lo demás, y solo llego a un día y tengo 3 reuniones con inversionistas, eso ofrece mucho valor a mi empresa y creo que ofrece mucho valor a las otras empresas también.
Sí, yo creo que la inteligencia artificial y toda esta tecnología ha llegado para quedarse. Eh, yo creo que en muchos casos, y ahí si bien ha recibido mucho backlash y mucho de esta cultura de cancelación, lo que dijo Zuckerberg respecto a cómo puede reemplazar al ingeniero sobre todo de junior. Pero yo creo que al final siempre hay estos temas, pero la tecnología sigue avanzando y nos tenemos que ir adecuando poco a poco, ¿no? Y en el tema de gestión, por ejemplo, es interesante, pero de los pocos fondos de gestión que utilizan realmente 100% inteligencia artificial o machine learning, creo que el único que ha sido exitoso utilizando eh, inversiones algorítmicas es el fondo de Simmons, que tiene, que tiene ya más de 20 años, si no me equivoco, en el mercado y solo ha tenido un año en negativo y todos los demás ha estado muy por encima del 20 o del 30%, pero es el único caso. Fondo, porque el segundo fondo que lanzó, que invertía en acciones, en mercados capitales, no tuvo el mismo rendimiento que tuvo cuando estaba invirtiendo en opciones, derivados, todo lo demás. No, porque en mercados capitales, en la bolsa, es otra cosa que mueve de manera diferente. Y ahí lo interesante es ver que es la magia del gestor. O sea, por ejemplo, o sea, y con la magia me refiero que es la experiencia que solo te la da el ser humano, que es el conocimiento más la experiencia y cómo utilizas la herramienta, ¿no? Es como si yo le doy a mi hija que me haga un ensayo de, no sé, pues de filosofía con inteligencia artificial, probablemente lo haga a sus 10 añitos con cosas que la misma inteligencia le va dando. Pero si le pido lo mismo a un catedrático de Oxford, ¿no? Va a utilizar la misma inteligencia artificial, pero va a sacar un paper para ser publicado. Entonces, la herramienta por sí misma, yo creo que potencia la capacidad de la persona, ¿no? Entonces, esa es un poco mi perspectiva, ¿no? Sí, a mí también, estoy totalmente de acuerdo con eso. Entonces, nada, Cato, de verdad ha sido un placer tenerte conmigo conversando hoy. Hay varias cosas que vamos a seguir conversando. Sería interesante después elegir un tema, por ejemplo, esto de los fondos, para profundizar más al respecto. Pero nada, vamos a seguir conversando. Gracias por acompañarnos en este episodio de GrowHub Talks. No olvides suscribirte para más conversaciones que inspiran y estrategias que transforman. Te esperamos en el próximo episodio.